¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes. Soy Jorge Rodríguez y esto es Las Cosas Como Son. Tras la denuncia constitucional presentada en contra del presidente Pedro Castillo, nos preguntamos cuáles son los escenarios legales e incluso políticos que puede enfrentar el presidente. Recordemos que este es un hecho inédito. Es la primera vez que se presenta una denuncia constitucional en contra de un presidente todavía en ejercicio. Vamos a conversarlo y analizarlo con el doctor Roberto Pereira, abogado penalista y constitucionalista. Bienvenido a RPP, doctor Pereira. Muchas gracias por la invitación, a sus órdenes, señor Rodríguez. La pregunta que se hacen muchos peruanos: ¿el mandatario puede ser suspendido, inhabilitado? ¿Qué puede pasar con Pedro Castillo? Bueno, en primer lugar, a la luz de esta denuncia constitucional planteada por la fiscal de la Nación, lo primero que hay que debatir es si el Congreso de la República puede tramitarla y podría aprobar o puede aprobar una acusación constitucional que permitiría que la Fiscalía de la Nación lo procese penalmente, ¿no? Porque ahorita estamos en una etapa preliminar de la investigación. La Fiscalía considera que debe ir a un procesamiento penal contra el presidente y es por eso que ha planteado esta denuncia constitucional. Y ahí el problema es el artículo 117 que hemos venido conversando en estos días y se ha generado mucha polémica. Un artículo que blinda de alguna manera al mandatario. Son 4 delitos específicos por los que puede ser denunciado: traición a la patria, por disolver el Congreso, por impedir las elecciones o por impedir el funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones. Nada más, es lo que dice ese artículo. Son 4 grupos de hechos, digamos, que el artículo 117 habilita la acusación contra el presidente de la República. Sin embargo, hay que tener en cuenta acá varios factores. El primero de ellos es que se trata de una norma que viene ya de la Constitución histórica peruana. Es una norma de la Constitución de 1860, ¿no? Es una norma que está pensada en darle estabilidad a la presidencia de la República, evitando que el presidente se distraiga en responder en procesos por denuncias que por lo general tienen una motivación política, es decir, que son el fruto del ejercicio mismo del poder, y entonces hay enfrentamientos políticos y denuncian al presidente. Que no parece ser este el caso. No parece ser el caso. Y el tercer elemento que hay que tener en cuenta es precisamente eso, el caso. ¿Ante qué caso estamos? Exacto. Estamos ante imputaciones de la comisión de graves delitos, ¿no?, que se están cometiendo desde una presunta organización criminal instalada en la cúspide del Estado, donde el mandatario estaría liderando esa organización criminal, pero lo más grave desde mi punto de vista es que, y esto no es una hipótesis, eso está probado, el presidente de la República ha desplegado una serie de conductas destinadas a interferir con las investigaciones. Desde la destitución ilegal del procurador Soria, luego de que lo denunciara por el caso Puente Tarata 2, hasta toda la embestida que ha habido para retirar al coronel Colchado de la investigación. Todos esos hechos configuran un acto inaceptable en una democracia, que es que el presidente incumpla sus deberes de respetar la separación de poderes, de cumplir la ley, e interfiere en la acción de la justicia, procurando impunidad. Entonces, los que sostienen es que hay que aplicar el artículo 117 a toda costa, lo que están haciendo es asumir la posición según la cual alguien imputado de liderar una organización criminal en la cúspide del poder y que además utiliza su poder para interferir con las investigaciones, pueda quedarse 5 años haciendo lo mismo. Claro, no estamos afirmando que este es el caso, pero la interpretación sería la siguiente: no importa que sea corrupto, la Constitución lo blinda, tiene que estar en el cargo. Algo así. Y además, no importa que interfiera la acción de la justicia buscando impunidad. Igual se tiene que quedar. Utilizando sus poderes presidenciales para eso, igual se tiene que quedar. Eso es inaceptable porque eso atenta contra otras normas y contra otros principios y valores que están en la Constitución. El primero, hay un mandato del presidente de cumplir la ley. Se estaría vaciando de contenido. La separación de poderes, porque estaría atacando o interfiriendo contra las funciones del Ministerio Público y eventualmente del poder judicial, ¿no? Las prerrogativas siempre deben ser interpretadas de una perspectiva restrictiva. Hay obligaciones internacionales también del Estado que le obligan al Estado a tomar acciones frente al delitos de corrupción, sobre todo cuando son cometidos por gobernantes. Es decir, hay una serie de otras normas constitucionales que se ponen en cuestión por una interpretación absolutamente formalista del artículo y literal del 117 de la Constitución, que claramente el caso desborda el fundamento de dicha norma, ¿no? Hoy precisamente en diálogo con RPP, el fiscal Marco Guamán, quien estuvo coordinando el operativo Valquiria 2, por cierto, que tiene que ver con todo este caso, ha señalado que el Ministerio Público tiene, y esto es importante, elementos de convicción. Esta frase es muy importante, ¿no? Elementos de convicción bastante claros para señalar incluso que el presidente Castillo habría recibido dinero. Se habla de más de 2 millones de soles, es lo que ha dicho hoy el fiscal Marco Guamán.
¿Dónde nos lleva esta posición del Ministerio Público? Bueno, efectivamente el Ministerio Público ha presentado una acusación constitucional acompañada de una serie de elementos, ¿no? Denominados elementos de convicción, es decir, que generan la convicción de una causa probable, de una alta probabilidad de responsabilidad del presidente de la República en estos hechos. Y eso sin duda genera un riesgo importante de mantener a una persona con esas imputaciones gravísimas en un puesto como la presidencia de la República, ¿no? Porque como ya decía antes, además utiliza sus poderes para impedir que esas investigaciones continúen. Por lo tanto, creo que estamos ante la necesidad, como usted bien decía, es un caso inédito, primera vez en la historia de la República. Así es. Se plantea la necesidad de procesar al presidente de la República por hechos distintos a los contemplados en el artículo 117. Y desde un punto de vista interpretativo es posible inaplicar esa norma a este caso concreto. No digo que hay que dejar de lado la norma, que hay que derogar la vía de interpretación. Eso no corresponde. Lo que ocurre en estos casos es que se inaplica para este caso concreto, un caso con las características que presenta el caso del presidente Castillo. Y esto no es nuevo. Esto no es nuevo porque, fíjese, en la Constitución hay dos normas, ¿no?, que prohíben absolutamente que se revisen, por ejemplo, las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral. Hay dos normas. El Tribunal Constitucional desde el año 2003, en una consolidada jurisprudencia, dijo que esas normas, esas prohibiciones tienen que ser inaplicadas. ¿Cuándo? Cuando el Jurado Nacional de Elecciones, al emitir una decisión en materia electoral, afecta a derechos fundamentales u otros principios que fundamentan el Estado constitucional. Es decir, ha creado dos excepciones ante normas constitucionales que claramente prohibían ese supuesto. Entonces, doctor Pereira, hay una salida. Se lo pregunto porque hoy el jefe del gabinete, Aníbal Torres, ha dicho que esta denuncia es de por sí improcedente y ha señalado que atenta contra lo que mencionábamos, el artículo 117 de la Constitución. Según Aníbal Torres, abogado, esta denuncia constitucional es improcedente. ¿Le parece un argumento válido? No, porque se está quedando simplemente en la literalidad de la norma. Hay que ver, hay que identificar cuáles son las razones que están detrás de esa norma y si esas razones se presentan en el caso del presidente Pedro Castillo. Claramente no, porque como le decía, esta es una norma pensada en dotar de estabilidad a la presidencia de la República ante denuncias que eventualmente se puedan plantear, generalmente con motivaciones políticas, ¿no? Pero no es el caso este. Acá claramente hay una actuación de un Ministerio Público que además tiene un conjunto de evidencia producida en el propio entorno del presidente de la República. Claro, un trabajo de casi 400 páginas, ¿no? Por supuesto. Bastante detallado. Entonces, esto es un caso gravísimo que creo yo que desde el punto de vista constitucional hay que tomar en serio la Constitución y desarrollar interpretaciones que impidan pues que los presidentes de la República se parapeten en este tipo de prerrogativas para someter al conjunto del Estado al riesgo de una organización criminal, que es lo que imputa a la Fiscalía en este caso, ¿no? Ahora, dentro de los argumentos del Ministerio Público, la fiscal de la Nación, por ejemplo, está exhortando al Congreso a que invoque a la Convención contra la Corrupción de la ONU. ¿Esto es viable? Yo creo que sí, pero desde mi perspectiva es un argumento complementario a la postura que yo defiendo de inaplicar el artículo 117 al caso concreto, porque genera un desajuste importante con otros principios, valores y normas que están en la Constitución. Uno de esos elementos es precisamente las obligaciones internacionales que tiene asumido el Estado peruano en materia de lucha contra la corrupción. Y en esa medida me parece pertinente que se pueda incorporar ese argumento como un argumento adicional. Complementario. Exactamente. ¿Cuál sería el camino entonces de manera concreta, doctor Pereira? Bueno, porque ya se ha agendado, al menos lo ha dicho Lady Camones, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Para este viernes 14 se va a tratar el tema de la acusación en contra del presidente Pedro Castillo. Bueno, el camino, desde mi punto de vista, acá es que se admita a trámite esta acusación constitucional, ¿no? Que se desarrolle el procedimiento de acusación constitucional que está básicamente previsto en la actuación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la Comisión Permanente, y esto luego tendría que pasar al Pleno para que finalmente se apruebe, ¿no? Y si el Pleno lo aprueba, que digamos desde mi punto de vista debería aprobarla, ¿no? Esto pasa nuevamente a la Fiscalía de la Nación para que la Fiscalía de la Nación ya pueda procesar formalmente al presidente de la República y continuar con las investigaciones, ¿no? Entonces, en ese escenario ya se pueden plantear una serie
de incidencias, de cuestiones adicionales, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuáles si se serían? suspende o no se suspende al presidente en el cargo, ¿no? La Constitución tiene una norma, por ejemplo, que establece que si el presidente es procesado penalmente por los hechos del 117, podría ser suspendido en el cargo. Pero si es procesado por hechos distintos al 117 por las razones que he señalado, sin duda que también tendría que aplicarse o habría la posibilidad de aplicar, porque es una potestad que tiene el Parlamento, por supuesto, de suspender o no al presidente de la República, pero efectivamente se abriría esa posibilidad. Un abanico también de escenarios, ¿no? Un abanico de escenarios, porque claro, también imaginémonos pues que exista la necesidad, por ejemplo, de poder dictar alguna medida restrictiva al presidente de la República, ¿no? Son escenarios que ni la Constitución ni el legislador han previsto. Sí, porque lo hemos dicho, este es un hecho inédito. Exactamente. Entonces, las soluciones van a tener que irse produciendo en el camino sobre la base de interpretaciones razonables del ordenamiento jurídico. ¿Hay plazos, doctor Pereira? ¿Hay plazos específicos para que este tema pueda ser resuelto? Sí, el reglamento del Congreso establece plazos, hay un procedimiento regulado en el reglamento del Congreso, ahora mismo no tengo el detalle, pero esto comienza con una declaración de procedencia en la subcomisión de las acusaciones constitucionales, luego la comisión permanente encarga que las investigaciones a la subcomisión nombra ahí a un congresista que va a ser encargado de investigar, digamos, de instruir la causa, se emite un informe, si este informe es elevado a la comisión permanente si aprueba el informe, en el sentido acusatorio, esto pasa al Pleno y el Pleno finalmente resuelve. Yo estimo que esto tomaría no menos de un mes, ¿no? Atendiendo un poco a las especificidades que tiene este procedimiento, ¿no? Por ahí escuché a la presidenta de la subcomisión de acusaciones de constitución en la mañana, por ejemplo, decir que esto puede demorar porque tendrían que citar a una cantidad muy importante de testigos, ¿no? Creo que también eso es un error porque el procedimiento de acusación constitucional no es un juicio en sentido estricto al presidente de la República. Lo que el procedimiento de acusación constitucional tiene que evaluar es básicamente que no existan motivaciones espurias, políticas, por ejemplo, en la imputación que se hace al presidente de la República y que exista razonablemente o mínimamente causa probable, cosa que existe. Claro. Por lo tanto, no debería esto convertirse pues, en un mini juicio donde se llamen a cientos de testigos. Esto debería ser más o menos sencillo, teniendo en cuenta sobre todo la abundancia de elementos incriminatorios que ha presentado la Fiscalía, ¿no? Doctor Pereira, usted es penalista y constitucionalista. Sería bueno aclararle a los televidentes de RPP sobre las declaraciones de Aníbal Torres, por ejemplo, o de otros integrantes del gabinete, cuando dicen que esta denuncia se basa solamente en dichos, en cosas que mencionan algunos colaboradores eficaces o testigos. ¿Esto es así? No, eso no es cierto, ¿no? Hay una serie de evidencia. La Fiscalía se ha tomado un tiempo para corroborar las declaraciones de colaboradores eficaces, ha presentado sus elementos, ha acompañado la denuncia. Por lo tanto, no son meras suspicacias, sospechas, ¿no? Son elementos de convicción importantes. De hecho, han servido, por ejemplo, para que los jueces hayan autorizado una serie de medidas restrictivas contra una serie de personas, ¿no? Por lo tanto, no estamos acá frente a meras suposiciones, ¿no? o a elementos descartables. Existe evidencia sólida que ha sido presentada por la Fiscalía. Hay declaraciones de colaboradores eficaces, ¿no? que pertenecen al entorno o han pertenecido al entorno más cercano del presidente de la República que han ejercido función pública, ¿no? Y no hay uno, hay varios, ¿no? Desde distintas posiciones, intereses, por lo tanto, sostener eso pues es un argumento de defensa bastante endeble, ¿no? Porque es la forma que tiene muchas veces el mismo Aníbal Torres o integrantes del gabinete para minimizar la importancia de una denuncia como esta, ¿no? Que reiteramos es un hecho inédito para el país. Bueno, todo delincuente gubernamental ensaya ese tipo de respuestas, ¿no? Que ya la historia ha demostrado que simplemente son intentos, ¿no? de tratar de evitar o obstaculizar las investigaciones, ¿no? Pero desde el punto de vista incluso político, ¿no? Uno diría, bueno, si son meras suposiciones, si son argumentos descartables, bueno, entonces qué temor hay de enfrentar una investigación donde precisamente hay una incapacidad de demostrar, bueno, que eso es una cosa endeble y ridícula, ¿no? Pero no es el caso, ¿no? El caso es que existe sólida evidencia y esa es la razón por la cual se está instrumentando toda una embestida desde el Poder Ejecutivo para tratar de evitar a toda costa
que estas investigaciones avancen contra el presidente de la República. ¿Y cuánto puede afectar todo el tema de las investigaciones o de la denuncia? Precisamente el proceso que se le ha iniciado a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Hay hasta 3 denuncias del mismo Guillermo Bermejo, de 2 abogados muy cercanos a él. Hay una denuncia interpuesta incluso ante la Junta Nacional de Justicia en contra de Patricia Benavides. ¿Esta situación puede afectar la denuncia constitucional presentada contra el presidente Pedro Castillo? Yo creo que no, porque, digamos, ya es una denuncia que está en cancha del Congreso y el Congreso va a tener que tramitarla, independientemente de quién la haya promovido. La denuncia se defiende sola, ¿no? No importa quién la haya promovido, es un documento que se autonomiza, digamos, de su autor y va a tener que ser evaluado per se. Pero estas denuncias que se han presentado contra la fiscal de la Nación, desde mi punto de vista, forman parte de este patrón de conducta de ataque que hay desde el Poder Ejecutivo hacia el Ministerio Público, ¿no? Por acá no estamos hablando de la fiscal Benavides, estamos hablando del Ministerio Público. Hay un tema acá institucional que no hay que perder de vista, ¿no? No hay que detenernos acá en discusiones acerca de este personaje y el otro, ¿no? Hay unos hechos objetivos, ¿no?, que califican como delictivos, que tienen que ser investigados, y independientemente de quién haya promovido esto, tienen que investigar si el Poder Ejecutivo no puede atacar a las instituciones o a las personas que dirigen a estas instituciones para impedir precisamente que estos gravísimos hechos se investiguen. Por lo tanto, desde mi punto de vista, esas denuncias, además de no tener mérito, ¿no?, yo creo que podrían jugar en contra incluso para el presidente de la República, porque, como digo, acreditan un patrón de comportamiento destinado a procurarse impunidad. Muy bien, gracias, doctor Pereira, por este diálogo con RPP. Gracias a ustedes. Estaremos muy atentos a lo que ocurre en el Congreso, entonces. Así es. Muy bien, el doctor Roberto Pereira, abogado penalista y constitucionalista, aquí en Las Cosas Como Son. Volvemos con más.